Secundaria, tercer grado. Ciencias y tecnología. Química. ¿Cómo se representan las fuerzas? Estamos una vez más en Aprende en Casa, la programación de la Secretaría de Educación Pública para estudiar a distancia mientras termina la contingencia. Alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria, les damos la bienvenida. ¿Cómo han estado? Esperamos que los días vayan pasando lo mejor posible y que podamos aprovechar al máximo nuestras sesiones. En esta ocasión nos enfocaremos en la asignatura de Física segundo grado y vamos a revisar cómo se describen y representan las fuerzas, lo que nos ayudará a identificar sus efectos. Para ello, les pedimos que pongan atención a los materiales que les vamos a presentar, para que al final de la sesión puedan responder las preguntas y hacer las actividades que les solicitarán. Para empezar con el tema, vamos a dar un pequeño repaso. Acuérdense que el cambio en el movimiento se puede producir cuando los objetos interactúan, ya sea al estar en contacto o a distancia. Para describir esas interacciones y sus efectos, se utiliza la idea de fuerza. Podemos dar muchos ejemplos. Una pelota en reposo se mueve por la fuerza de tu mano. Cuando sueltas una piedra desde cierta altura, la fuerza de gravedad provoca su caída libre hacia el suelo. O la fuerza con la que dos automóviles chocan, que causa un cambio en sus velocidades y trayectorias, además de que deforma sus materiales. Bien, en el video que vamos a observar en un momento, se explica cómo se describen y representan las fuerzas, con base en sus características, magnitud, sentido y dirección. Estamos acostumbrados a ver que los objetos se mueven y hemos pensado alguna vez en las causas de este movimiento. Las fuerzas son las causas del cambio en el estado de movimiento. Nos damos cuenta de que existen fuerzas que actúan sobre los objetos si se percibe algún cambio en su movimiento. Las fuerzas pueden medirse y representarse gráficamente. Para ello, es necesario conocer hacia dónde se orienta una fuerza y qué tan grande es. Por ejemplo, en un juego como el voleibol, la fuerza que los jugadores aplican a la pelota cambia la dirección de su movimiento. La fuerza que se aplica sobre un objeto puede representarse mediante una flecha a escala llamada vector, que indica la intensidad, la dirección y el sentido de la fuerza. Para construir un puente, los ingenieros deben calcular la intensidad y la dirección de las fuerzas para que la estructura permanezca estática. Cuando se aplica más de una fuerza a un objeto, se habla de un sistema de fuerzas. Fuerzas de diferente intensidad, dirección y sentido pueden aplicarse simultáneamente sobre un objeto y provocar un efecto nulo, que el puente no se mueva. Veámoslo con mayor detenimiento. El puente está sometido a la misma fuerza que todos los objetos sobre la superficie de nuestro planeta, la fuerza de gravedad que lo atrae hacia el centro de la Tierra. Los ingenieros deben calcular previamente las fuerzas que deben aplicarse en el puente para contrarrestar la fuerza de gravedad. El puente se colapsaría si alguna de las fuerzas que sujetan la estructura del puente dejara de aplicarse. Al usar columnas, se aplican fuerzas que, sumadas, compensan el peso del puente y por consiguiente no se colapsan.
El punto donde se inicia una flecha que representa un vector se llama punto de aplicación. La dirección del vector puede ser horizontal o vertical. El sentido, hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. La punta de la flecha nos indica el sentido del vector. ¿Alguna vez has jugado palillos chinos? Si lo has hecho, ¿recuerdas por qué ganaste o perdiste? ¿Has notado que todo depende del lugar donde apliques la fuerza para levantar un palillo sin mover los demás? Este juego es un buen ejemplo de la importancia que puede tener el punto de aplicación de la fuerza. Imaginen que tienen que desplazar un objeto. ¿Cómo aplicarían la fuerza para moverlo? Así ejemplificamos punto de aplicación, dirección y sentido de una fuerza. ¿Sabías que las fuerzas también se miden? Uno de los aparatos que se utilizan para medir las fuerzas es el dinamómetro. El dinamómetro está formado por un resorte que se estira cuando le aplicamos una fuerza. Además, tiene una graduación en newtons para conocer de qué tamaño es la fuerza que se está aplicando, ya que el alargamiento que se produce en el resorte es proporcional a esta fuerza. Por ejemplo, en este momento estoy aplicando una fuerza de 3 newtons. Y si aplico más fuerza, es igual a 8 newtons. La magnitud de las fuerzas también se representa gráficamente en los vectores. El tamaño de los vectores nos dice la magnitud de la fuerza y se puede representar en diferentes escalas. Por ejemplo, 1 newton puede ser igual a 1 centímetro, 2 newtons a 2 centímetros. O puede haber otra escala en la que 10 newtons pueden ser igual a 1 centímetro y 20 newtons a 2 centímetros. Es importante para nosotros saber que mucho de lo que vemos, como la modificación de la dirección, el cambio de estado de movimiento o de reposo de un objeto e incluso su deformación, tiene que ver con las fuerzas. Las fuerzas se representan con vectores. Este conocimiento nos ayuda a hacer cálculos estructurales sobre los edificios, casas, puentes, escuelas y todo lo que nos rodea. Muchos profesionistas deben tomar en cuenta las fuerzas para mantener los objetos en su lugar o saber cómo moverlos. ¿Notaron en el video cómo fue que los jugadores de voleibol aplicaron en cada lance una fuerza a la pelota para cambiar su dirección y magnitud? Por ejemplo, al clavar el balón. ¿Cómo lo podemos visualizar mejor? Pues, para describir las fuerzas se utilizan flechas. El tamaño de la flecha representa la magnitud. Entonces, a mayor longitud, mayor es su magnitud. Y viceversa. ¿Recuerdan qué representa la punta de la flecha? En una interacción de objetos pueden actuar varias fuerzas, que si se representan con flechas, podemos identificar si esas fuerzas están en equilibrio o desbalanceadas. Veamos el siguiente video que analiza la aplicación de fuerzas en varios casos. Fíjense en cómo resulta el equilibrio o desequilibrio de las fuerzas. Siempre que estés trabajando en física vas a oír mucho los términos fuerzas balanceadas y desbalanceadas. Lo que quiero que hagamos en este video es ver distintas situaciones y ver si las fuerzas que se presentan son balanceadas o desbalanceadas. Así que empecemos viendo el caso en que digamos que está el suelo. Ok, ahí tienen el suelo y digamos que tenemos una piedra aquí.
Muy bien, entonces aquí tenemos una piedra, quizás es muy grande, y digamos que esta piedra, por efecto de la fuerza de gravedad, tiene una fuerza que va hacia el centro de la Tierra de 5 newtons. ¿Ok? Entonces, esta piedra que tiene o más bien que la gravedad le está ejerciendo una fuerza de 5 newtons hacia el centro de la Tierra, provoca también que el suelo le imprima una fuerza, la fuerza normal, en dirección contraria de 5 newtons. Muy bien, entonces ese va a ser nuestro primer escenario. Digamos que ahora tenemos una piedra muy similar, o de hecho va a ser exactamente la misma piedra. Pensemos que esta es exactamente la misma piedra para que tengan la misma masa, y nuevamente tiene o está siendo influenciada por la fuerza de gravedad que va hacia el centro de la Tierra, es de 5 newtons, y el suelo le imprime una fuerza normal también de 5 newtons. Ahora imaginemos que tenemos algún personaje por aquí, digamos algún joven fuerte y atlético, que está tratando de empujar esta piedra, ¿ok? A lo mejor es parte de su entrenamiento, quién sabe. Y digamos que le imprime una fuerza de 2 newtons hacia la derecha. Sin embargo, esta piedra, a la hora de intentar moverla, también genera una fuerza de fricción, y digamos que esa fuerza de fricción es de 2 newtons, pero en dirección contraria al movimiento. Muy bien. Vamos a ver un tercer escenario, una tercera situación. Nuevamente tenemos esta misma piedra. Ok, ahí tienen esa misma piedra. Y ahora tenemos a un joven mucho más fuerte. Ok, es más, hasta se ve que está haciendo mucho más ejercicio. Y bueno, nuevamente la piedra está siendo influenciada por la gravedad y tiene una fuerza hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, de 5 newtons. Tiene una fuerza normal hacia arriba de 5 newtons. Digamos que la fuerza de fricción debido al movimiento que le imprime este joven es nuevamente de 2 newtons. Y que este joven le imprime una fuerza de 3 newtons hacia la derecha. Muy bien, entonces esta es nuestra tercera situación. Vamos a pensar en alguna otra. Digamos ahora que aquí nuevamente está el suelo y que nuestra piedra por alguna razón está en el aire. ¿Ok? No sé, quizás alguien la agarró. Bueno, de hecho es una piedra muy grande, ¿verdad? Si pensamos en estas personas. Digamos que, no sé, por alguna razón está en el aire y nuevamente por la fuerza de gravedad esta tiene una fuerza hacia el centro de la Tierra de 5 newtons. Por supuesto, como no está en el suelo, entonces no va a haber una fuerza normal. Pero digamos que las partículas de aire ofrecen una resistencia, aunque sea muy pequeña. Digamos que ofrecen cierta resistencia al movimiento de la piedra de 1 newton en dirección contraria al movimiento. ¿Ok? Y pensemos en alguna última circunstancia. Digamos nuevamente que tenemos el suelo, tenemos nuestra misma piedra, ¿ok? Y por lo mismo tenemos la fuerza de gravedad hacia abajo de 5 newtons y tenemos una fuerza normal de 5 newtons hacia arriba. Muy bien. Ahora digamos que tenemos como una competencia entre dos personajes. Puede ser un chavo, digamos, ¿ok? Que otra vez está empujando esta piedra hacia la derecha y ahora le imprime una fuerza de 4 newtons. Pero está compitiendo a lo mejor con su hermano menor. Vamos a poner a alguien aquí mucho más chico. ¿Ok? Y está este niño a lo mejor está imprimiendo una fuerza de 3 newtons si sumamos ya la fricción, ¿verdad? Porque la fricción va en contra del movimiento. Entonces digamos que la fricción más la fuerza de este niño terminan siendo de 3 newtons hacia la izquierda. Entonces, en este momento quiero que hagas una pausa y pienses cuáles de estas situaciones corresponden a fuerzas que están balanceadas y cuáles a fuerzas que están desbalanceadas. Ok, entonces, suponiendo que ya terminamos de analizar eso, vamos a ver el primer caso.
tenemos nuestra piedra que está completamente en reposo. ¿Y por qué está en reposo? Pues porque tenemos la fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, que es la gravedad, de 5 newtons hacia el centro, y la fuerza normal que genera el suelo de 5 newtons hacia arriba. Entonces, si nos damos cuenta, la que va hacia abajo y la que va hacia arriba se cancelan, ¿verdad? Son de la misma magnitud y en sentidos opuestos. Entonces, este primer caso corresponde a fuerzas balanceadas. ¿A qué corresponde el segundo caso? Bueno, aquí tenemos a este joven que a lo mejor no es muy fuerte y de hecho no supera la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, tanto como empuja hacia la derecha, es también la fuerza que le imprime la fricción en sentido contrario. Entonces, en la dirección horizontal se cancelan, ¿verdad? Y en esa dirección están balanceadas. Mientras que la fuerza de gravedad se balancea también con la fuerza normal que imprime el suelo. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas fuerzas nuevamente vuelven a estar balanceadas. Y eso implica que si este joven sigue empujando con la misma fuerza, pues no va a mover esta piedra, no va a provocar una aceleración. Vamos a ver el tercer caso en donde tenemos a un chico mucho más fuerte, porque por supuesto nuevamente la fuerza de gravedad y la fuerza normal se balancean, ¿verdad? Tienen la misma dirección, pero son de sentidos contrarios. Y tienen la misma magnitud. Entonces, ahora este joven imprime una fuerza de 3 newtons hacia la derecha, mientras que la fricción imprime una fuerza de 2 newtons hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Que tenemos una fuerza neta hacia la derecha de 1 newton, ¿verdad? Y por lo tanto, esta piedra sí se va a mover hacia la derecha y bueno, entonces estas fuerzas son desbalanceadas. Vamos a ver el cuarto caso. El cuarto caso, tenemos ahora una piedra que no se encuentra en el suelo, pero sí se ve afectada por la fuerza de gravedad, mientras que también se ve afectada por la resistencia del aire, que es de 1 newton hacia arriba. Entonces, esto de aquí corresponde a la resistencia del aire. Resistencia del aire. Quizás aquí deberíamos especificar, ¿verdad? Esta correspondía a la fricción. Y esta también corresponde a la fricción. Pero bueno, estos casos ya los analizamos. Ahora bien, cuando queremos hacer el análisis de esta piedra, simplemente nos damos cuenta que son las dos únicas fuerzas que están aquí interactuando sobre este cuerpo, y que si nos damos cuenta tendremos una fuerza neta hacia abajo de 4 newtons. 4 newtons, 5 hacia abajo y 1 hacia arriba nos dan 4 newtons hacia abajo. Entonces, en este caso tenemos que las fuerzas no son balanceadas. De hecho, hay una fuerza neta de 4 newtons hacia abajo. En el último caso tenemos esta competencia entre dos chicos, y donde la fuerza de gravedad sí se balancea con la fuerza normal. Eso es el mismo caso que en los anteriores. Sin embargo, aquí la fuerza que imprime este chico es de 4 newtons, mientras que el de este, puede ser niño, es de 3 newtons ya con la fricción. Entonces, la fuerza neta que tenemos es de 1 newton a la derecha. Así que en este caso sí se provoca una aceleración hacia la derecha, y más le vale a este niño quitarse antes de que la piedra lo aplaste. Gracias a la representación de las fuerzas, podemos identificar sus efectos. Cuando varias fuerzas actúan sobre un mismo objeto, las fuerzas se suman. Y como vimos en el video, si el resultado de las fuerzas que actúan es 0, se anulan. Eso quiere decir que las fuerzas están en equilibrio y por eso no hay cambio en el movimiento. Pero si el resultado es diferente de 0, hay un desbalance entre las fuerzas que actúan y entonces se produce un cambio en el movimiento. Les sugerimos realizar todas estas actividades en familia y a complementarlas con sus comentarios. Recuerden que el trabajo en equipo da muchos frutos y queremos que las compartan con sus seres queridos. Paciencia y empatía para estos días. Los esperamos en la próxima transmisión de Aprende en Casa. ¡Nos vemos!